Vamos a continuar con la serie de Corintios, el Evangelio para los Santos. Empezamos esta serie el año pasado y con la ayuda de Dios vamos a continuar porque este año también necesitamos el Evangelio y todos los años de vida que Dios nos quiera regalar en esta tierra. Y más en este tema tan interesante que estamos viendo en el capítulo 15 de la primera carta sobre la eternidad, sobre el cielo, sobre la resurrección. Mis hermanos, no sé, pero espero que sí. Que a ustedes tanto como a mí nos apasione tanto esto, entender correctamente que hay vida eterna en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver los versículos desde el 29 hasta el 34. Leamos Nueva Traducción Viviente. Veamos lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso? Si no habrá resurrección de los muertos, y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Un pasaje fuerte, un pasaje controversial, pero a la vez, como todo en la palabra, un pasaje hermoso, maravilloso, glorioso, en el cual podemos aprender mucho por la gracia de nuestro Dios. Y bueno, de hecho es tan fuerte este pasaje que le he puesto como título a esta enseñanza frente al peligro. Frente al peligro. Alex, ¿de dónde sacaste ese título? De allí. Es un pasaje que nos pone realmente frente al peligro más grande que puede existir realmente. Porque una de las cosas más peligrosas que se ha infiltrado en el cristianismo y que para la época del apóstol Pablo, en la cual él escribe esta carta, aproximadamente a mediados de la década de los 50, lo hemos dicho ya varias veces. Mis hermanos, pensemos en esto. Es más o menos la década de los 50, mediados, por allá el 55, más o menos después de Cristo. Estamos hablando de unos 20, 25 años después de que Jesucristo murió y ascendió a la gloria eterna. Digamos que el cristianismo está recién empacadito, por decirlo de alguna manera. ¿Y saben cuál es el asunto? Ya esta mentira, este peligro se había infiltrado en la iglesia de Corinto. Y déjenme decirles, es el mismo peligro y es la misma mentira, el mismo engaño que se ha infiltrado a través de los siglos. Y es un evangelio centrado en lo humano, en lo físico, en lo terrenal. Porque aquí lo quiero decir, todo, absolutamente todo lo que nos rodea, nuestra vida, nuestra salud, nuestros bienes, nuestra casa, lo que sea, todo eso está en peligro. ¿Por qué? Y un peligro real, porque tarde o temprano se pierde. Esa es la realidad. Pero el peligro verdadero no es perder lo que tarde o temprano vamos a perder. El peligro verdadero es perder de vista lo que no podemos perder, la eternidad, por centrarnos en lo que tarde o temprano vamos a perder, lo pasajero. Y ese es el centro de este pasaje. Esto ya le estaba pasando a los corintios. Ellos habían recibido el evangelio del apóstol Pablo, podríamos decir, el evangelio más puro que podría llegar a existir jamás. Ellos habían recibido el evangelio verdadero de un apóstol verdadero, un hombre que no le interesaba el dinero, sino que al contrario se desgastaba a sí mismo y gastaba lo suyo para predicar la verdad y le llevó la verdad a los corintios. Y amó a los corintios y les escribió varias cartas, pero allá en Corinto ya se había infiltrado ese engaño de que creamos en Dios, creamos en Jesucristo solamente para las cosas de esta vida. Ese es el peligro realmente que enfrenta la iglesia. Y si uno no es consciente de eso, mis hermanos, estaríamos yendo directo al abismo. Por eso quiero que veamos realmente que el peligro verdadero no es que se pierdan las cosas de esta vida, sino que perdamos de vista lo verdaderamente importante, la eternidad. Quiero que veamos esto a través de 2 puntos y quiero que veamos por qué es tan importante esto. Que Dios nos lleve en su gracia, en su palabra, a advertir que este peligro es real y que podamos enfrentarlo
con la valentía que Dios nos da. Precisamente por eso quiero que veamos en primer lugar que cuando sabemos esto, que hay peligro frente a perder lo importante que es la mirada de lo eterno, pero cuando enfrentamos ese peligro en la palabra de Dios conforme a la verdad, vamos a poder ver valentía para el cristiano. Este es el verdadero peligro. No es perder las cosas de esta vida ni la misma vida, sino perder la valentía. ¿Dónde encuentra el cristiano su valentía para afrontar cada circunstancia de esta vida que finalmente termina siendo pasajera? En el cristianismo, en la verdad de Cristo, en el evangelio, en la eternidad. Valentía para el cristiano. Si no tenemos claro esto, perdónenme lo que voy a decir, me incluyo, vamos a ser cristianos cobardes. Pero ¿quiénes son los cristianos cobardes? Y me incluyo nuevamente, porque esto es fuerte. Son aquellos que pierden su enfoque verdadero. Veamos esto en los versículos 29 hasta la primera parte del 32. Porque si hay algo que le da valentía al cristiano, los verdaderos cristianos valientes son aquellos que saben que el peligro no está en perder las cosas de esta vida, sino que el peligro está en perder de vista lo eterno. Veamos esto en los versículos 29, 30, 31 y primera parte del 32. Y bueno, empecemos con el 29 que, según los estudiosos, los eruditos de la Biblia, es el versículo más enigmático de toda la Biblia. He estado estudiando mucho este pasaje, desde hace días vengo estudiándolo y no, mis hermanos, por más que intento, no han podido los más expertos. No podemos resolver el enigma que tiene este versículo, pero ahí es donde se habla un poquitico del amarillismo, aún el amarillismo bíblico. ¿Cuál es el asunto? El problema es que este versículo sí tiene un enigma que yo no les voy a resolver porque no he sido capaz, y según eso nadie ha sido capaz a través de los siglos de historia de la iglesia, pero el problema está en centrarnos en el enigma que nos presenta este versículo. Y eso es lo que hemos dicho tantas veces, eso es perder el bosque, perder el panorama por centrarnos en un solo árbol, por centrarnos en un solo detalle. Aunque hay un enigma aquí, el centro de este pasaje no es ese enigma. ¿Cuál es ese enigma para que de pronto quedemos ahí un poquitico enigmáticos? Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? Qué versículo tan interesante, ¿no? ¿Cómo así que para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Qué acaso la gente se debe bautizar por los que están muertos? Ese es el enigma, pero ese no es el centro del pasaje. Entonces ahí es donde está el problema, centrarnos en el enigma. ¿Por qué? Porque es que no sé si aún tú conoces, y tengo que decirlo por nombre propio, perdón por decirlo de esa manera, pero como los mormones se bautizan por los muertos. ¿De dónde sacan eso? De este versículo. ¿Está en la Biblia? Sí. Entonces ahí es donde que vamos a decir, ay, ¿por qué lo hacen ellos? Ellos sacan este versículo. Pero ahí es donde está el problema. Ellos han creado una doctrina muy importante como el bautismo de un versículo que no sabemos realmente qué es lo que significa. Porque este pasaje no nos está enseñando sobre el bautismo. Sencillamente está mencionando una práctica que tú y yo desconocemos, que aparte de eso ni siquiera el versículo o Pablo la está enfatizando ni la está enseñando. Más bien Pablo lo que está diciendo y lo que digo, allí hay enigma. ¿Por qué? Porque no sabemos si realmente se bautizaban por los muertos, o si se bautizaban en lugar de los muertos, o si era que bautizaban a los muertos. Eso no es lo que sabemos, porque en el idioma original es muy complicado. Pero el asunto es que Pablo está aquí diciéndonos algo más allá, así que dejemos ese asunto porque no hay manera de resolverlo. Si se bautizaban por los muertos o en lugar de los muertos, o si bautizaban a los muertos, ese no es el asunto, sino la parte final de la pregunta. ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? Pablo no está enseñando aquí un bautismo por los muertos o un bautismo de muertos. No. Sea lo que sea que estuvieran haciendo, los corintios sabían qué era lo que estaban haciendo. El asunto aquí es que Pablo está diciendo, miren, eso que ustedes están practicando, se supone que ustedes lo hacen con una mira de que hay resurrección, pero luego viven sus vidas como que no hay resurrección. Entonces, ¿para qué hacen eso? Pablo, si ellos estaban bautizándose por los muertos, Pablo no está apoyando esa idea. Lo que está diciendo es, ustedes tienen prácticas que supuestamente les pone la mente, el corazón ¿en qué? En lo eterno, en que hay vida después de la muerte. Sea la práctica que tuvieran los corintios. Y si eso no es verdad, entonces ¿por qué lo hacen? Es como si uno le dijera, como si uno dijera esto, es que yo creo en la vida eterna. Es que yo creo que hay vida después de la muerte, y como lo hemos venido viendo, y vivimos temerosos de la muerte. Y vivimos dudando de si realmente hay eternidad. Es como incongruente, ¿cierto? Es como una disociación de pensamiento. Pienso una cosa, pero vivo a la luz de otra. Vivo muy diferente. Es como la gente que se cree rica, vive como rico, pero cuando miras la realidad son pobres, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Ahora, de hecho,
hay una posibilidad de resolver ese enigma, pero no podemos estar seguros si esa es la manera correcta, y es que en el idioma original en griego no hay signos de interrogación ni de puntuación, nada de eso. Y esta traducción a mí me parece muy viable y puede que sea la correcta. Este versículo también se podría traducir de esta manera: si los muertos no serán resucitados, prestemos atención cómo podría ser esta traducción. ¿Para qué se bautiza la gente? Y ahí cerraríamos el signo de interrogación. Porque eso sería lo que estaría preguntando Pablo, porque se supone que el bautismo es un símbolo de una nueva vida en Cristo que ya no muere. Entonces, si cerráramos el signo de interrogación allí, ¿para qué se bautiza la gente? Entonces ya podríamos decir de esta manera: por los que están muertos se bautizan, o por la muerte se bautizan. ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? Un gran número de eruditos lo hacen de esa manera, porque una vez más, los signos de interrogación, cada quien los pone donde quiera, según obviamente el contexto. Pero personalmente creo, nuevamente, que no nos centremos en esa controversia, sino en entender correctamente qué es lo que nos está diciendo el pasaje. Ahora, ¿por qué es fácil entender que lo que Pablo está enseñando y enfatizando aquí, y lo más importante es pensar en que, venga, ustedes tienen una práctica que nos habla de eternidad, pero a la vez están viviendo lejos de eso? Por el siguiente versículo. Por el siguiente versículo, versículo 30. ¿Y para qué nosotros? Allí Pablo se está refiriendo tanto a él como a sus compañeros y los demás apóstoles, o los que enseñan también la palabra, ¿para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? De hecho, ahí está la palabra, peligro. ¿Qué es entonces en esencia lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios y hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros? Hay algo que humanamente está en peligro, y todos los que están aquí conmigo estamos en ese peligro. ¿El peligro de qué? De morirnos. ¿O alguien aquí está exento de eso? ¿Alguien tiene la vida comprada? Todos los que están aquí conmigo estamos en peligro de muerte. Y el apóstol Pablo todavía vivía más en peligro de muerte. Porque si tú conoces un poco de la Biblia, si has leído la Biblia, por predicar el evangelio en esta época, te podías matar. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Esperen. Si aún ustedes tienen una práctica que apunta a la eternidad, que apunta a la resurrección, si yo mismo y todos los que predicamos el evangelio exponemos nuestra vida, entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos creído? ¿Qué es lo que predicamos? Lo que predicamos es que damos gracias a Dios por la vida física. Todos los días damos gracias a Dios porque nos da un nuevo día de vida en esta tierra. Pero esa vida está en peligro. Pero el verdadero peligro no está en perder la vida. El verdadero peligro está en el perder la esencia de que si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, aunque esta vida terrenal, aunque lo físico y material esté en peligro y tarde o temprano se pierda, lo que hay allá no está en peligro porque está en las manos de Cristo y es seguro por lo que Él nos ha regalado. Eso es lo que Pablo está enseñando. De hecho, viene el versículo 31 que es muy fuerte, porque literalmente el Antiguo Testamento, la ley decía: no vas a tomar el nombre del Señor tu Dios en vano, no vas a jurar en vano. Tanto que eso llevó a estas personas a nunca jurar. Porque ¿qué tal y juremos en vano? De hecho, no sé si a ti te hayan enseñado eso. No jures porque no se puede jurar en vano. La Biblia en ninguna parte enseña que no juremos. Lo que enseña es no jurar en vano, no mentir. Pero hay ocasiones en las que es necesario hacer un juramento. Si vas ante un juez, si tienes que firmar un documento legal, pones allí tu firma en un sentido, estás jurando, estás diciendo: esto es veraz, esto es lo que yo creo realmente. Y aquí literalmente en el idioma original Pablo está jurando. ¿Y por quién está jurando? Interesante, pues juro, amados hermanos. Claro, Pablo lo dice con amor, que todos los días enfrento la muerte. Mis hermanos, les juro, le dijo Pablo a los corintios, que yo todos los días estoy en esta labor, dispuesto a morir. Entonces, si lo que yo predico es eternidad, si lo que ustedes han creído es eternidad, porque ahora muchos dicen: no, eso, ¿qué cuento de vida después de la muerte? Eso no se muere y hasta ahí llegó todo. ¿Quién ha venido de allá? No, ya lo sabemos, hay uno que vino de allá, que venció la muerte, Jesucristo, se levantó al tercer día. La esperanza cristiana, lo que le da valentía al cristiano es saber que después de esta tierra, después de esta vida, hay otra vida. Sin embargo, ¿no es cierto que nosotros como cristianos muchas veces vivimos más temorosos a lo que haya después? Mis hermanos, nuevamente, esta vida, tarde o temprano, se acaba. Así Dios nos diera 300 años a cada uno de nosotros, pero se acaba. Y Pablo dice: juro que esto es verdad. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. Es tan cierta la obra de Cristo en ustedes como que tarde o temprano yo me voy a morir y no tengo temor, por eso enfrento la muerte todos los días. Ahora, no es que Pablo fuera un suicida,
que se iba por allá a practicar deportes extremos porque no le daba miedo la muerte. No, es que nuevamente, predicar el evangelio verdadero en esta época, en la época de Pablo y hasta en esta época, no le llena los bolsillos de dinero a nadie porque Pablo no lo hacía por dinero, pero en esta época particular, cuando Pablo estaba predicando una vez más, la vida corría peligro. ¿Y qué es lo que Pablo dice? ¿Qué es lo que me da mi valentía para predicar el evangelio, aunque sé que en cualquier momento me pueden quitar la vida por esto? Que a mí no me importa. Si me muero, no me quitan nada. ¿Podemos ver? Sé que mi vida humana está en peligro, pero lo eterno no. Pero ¿qué es lo que realmente está en peligro? Que muchas veces, aún como cristianos, nos han enseñado eso. Que lo que más importa es qué. Por lo que más pedimos qué. Por lo que más estamos afanados y preocupados es qué. Lo físico, lo humano, lo material, lo pasajero. Lo que está en peligro y tarde o temprano se pierde. ¿Podemos ver realmente la exhortación que Pablo nos está haciendo a través de la palabra? O mejor, Dios mismo a través de la palabra, a través del apóstol. Esta es la pregunta, si Dios ha hecho una obra en nuestras vidas, esa obra no debe decirnos que lo que más importa es lo eterno, que de verdad ya lo eterno no está en peligro porque Cristo nos ha tomado en sus manos, pero que esto humano tarde o temprano desaparecerá. El versículo 32 en la primera parte, de hecho, nos habla de una historia muy interesante. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, sino la resurrección de los muertos? Posiblemente aquí Pablo se esté refiriendo a un pasaje que encuentras en el libro de los Hechos, el cual registra Lucas. Y si tú conoces o has leído el libro de los Hechos, sabrás que Pablo, uno de los lugares donde más estuvo predicando fue en Éfeso. ¿Y saben qué es lo interesante? Si tú lees eso, en Éfeso buscaron matar a Pablo. Sin embargo, él permaneció más alrededor de 3 años predicando. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Es que yo no he tenido realmente temor de enfrentar la muerte. He estado en lugares donde me han perseguido para matarme y como decimos vulgarmente nosotros, y no se me arruga. Yo estoy frente a frente con la muerte. ¿Por qué? Porque es que yo no tengo temor. Esto tarde o temprano se acaba. Esta vida física está en peligro todos los días. Y si no es por allá por alguien que nos tiene bronca y nos quiere matar, pues un accidente. O lo hemos dicho, este cuerpo tarde o temprano algo le falla y chao. Sí, eso está en peligro, pero que no esté en peligro la valentía de saber que aunque hoy partiéramos a la eternidad, allá es a donde vamos, a lo eterno. ¿Podemos ver que ese es el centro? Que si se bautizaban o no por los muertos, dejemos esa controversia, eso no es lo importante. El asunto es, ¿creemos que hay vida eterna? Más bien creo que aquí nos está enfatizando un punto muy importante sobre el bautismo. Eso es lo que realmente refleja el bautismo. ¿Nos hemos hecho bautizar? El bautismo lo que nos dice es hemos nacido a una nueva vida que ya no muere. Que aunque esto físico tarde o temprano se desvanezca, hay una vida eterna que permanece para siempre en Cristo Jesús. Ese es el evangelio. Eso es lo que Pablo enseñaba. Eso fue lo que Cristo nos dio. Ese es el evangelio puro y verdadero. ¿Hemos creído este evangelio? Pensemos en lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Estas palabras son tan hermosas. Con orgullo, imagínense eso, que el apóstol Pablo sienta orgullo de uno. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios. Aquí está hablando, cuando dice les, está hablando en plural, está hablando de Pablo, Timoteo y Silas o Silvano, quienes eran sus compañeros de viaje. Les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y fidelidad de ustedes ¿en qué? En todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Les he contado, cuando tú lees el libro de los Hechos a los tesalonicenses, los estaban persiguiendo para matarlos por creer en Cristo. Tesalónica era una ciudad próspera en esta época. Y cuando las personas creían en Cristo, ¿saben qué hacían? Los expropiaban. Literalmente los echaban de sus casas, les quitaban sus pertenencias. Y si no salían corriendo, los mataban. ¿Y saben qué dice el apóstol Pablo? Y a las demás iglesias les contamos cuán orgullosos estamos de ustedes, porque ustedes, a pesar de lo que están sufriendo, tienen ¿qué? Constancia y fidelidad. ¿Dónde viene ahí que creen en el Señor y todo te va a salir bien? ¿A los tesalonicenses no les pasó eso? Los tesalonicenses creyeron en Cristo. ¿Y qué entró en peligro? Lo material y lo físico. Sin embargo, esas personas, estos hermanos, estos creyentes, tenían una valentía tal que siguieron constantes y fieles, a pesar de que tenían ¿qué? Persecuciones, privaciones y estaban ¿qué? Sufriendo. ¿Creen en el Señor Jesucristo y vas a parar de sufrir? ¿Eso dónde está en la Biblia? ¿Pero por qué? ¿Qué les daba valentía a estos cristianos que habían conocido el evangelio verdadero? Era como que, adelante, si nos matan,
No hay problema, nos mandaron para casa. Adelante, si nos quitan esta vida, hemos creído en uno que resucita a los muertos. Pregunta, ¿ese es el evangelio que nos han predicado? Pero tristemente, como les estaba pasando a los corintios, el evangelio que ha inundado nuestras vidas, Latinoamérica, el siglo XXI, es un evangelio falso donde cree en el Señor y todo va a estar bien. Cree en el Señor y no vas a sufrir. Y Él te va a sanar toda enfermedad y toda dolencia y te va a quitar todo problema. Siempre lo tengo que aclarar. Él puede hacer esas cosas, pero no es lo que ha prometido en su palabra. A veces nos ayuda. A veces nos levanta de un lecho de muerte. A veces nos sana una enfermedad, a veces nos soluciona problemas, pero en otras ocasiones Él permite que suframos persecución, privaciones y que suframos, mis hermanos, dolor y angustia en esta tierra, para que entendamos que creer en Él no es creer en que esto físico y pasajero no va a estar en peligro, al contrario, es para que estemos claros en esto. Esto humano, esto físico, agradezcamos a Dios por ello, si hoy lo tenemos, pero está en peligro. Pero lo que Él nos ha regalado es eterno y eso sí está seguro en sus manos. Y esto era lo que le daba valentía a esos creyentes. ¿Has leído alguna vez la historia de la iglesia o has visto las películas donde los cristianos estaban dispuestos a ser devorados por las fieras en el circo romano? ¿Pero por qué? Porque tenían el evangelio verdadero. Porque ellos no les enseñaron ese falso evangelio, cree en el Señor y todo va a estar bien. A ellos les enseñaron, si crees en Cristo, aunque te maten, Él te levanta de la tumba y Él te lleva a la gloria eterna por lo que hizo en esa cruz. Eso fue lo que ellos creyeron. Cuando tú y yo creemos eso, mis hermanos, ahí es donde empezamos a ser fortalecidos y encontrar valentía es en Cristo. Es en Cristo. En la segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículos 25 al 27, Pablo nos cuenta un poquitico de lo que él vivió. Pensemos en estas escenas. 3 veces me azotaron con varas. Lo he dicho tantas veces. Si realmente el evangelio fuera prosperidad material, física, bendición material y física, el apóstol Pablo sería la última persona que debería predicar. El apóstol Pablo sería la persona más falsa y mentirosa de este mundo entero. Porque si hubo una persona que vivió privaciones, si hubo una persona que vivió persecuciones, que le fue mal económica y físicamente en este mundo, fue a Pablo. Por estar en Cristo, lo azotaron 3 veces con varas. ¿Y ustedes saben lo que eso significa? Eran 40 latigazos menos uno con una vara de parte de los judíos. Te dejaban la espalda sin antes de pegarle un varazo más. Tanto que muchos podían hasta morir por esos azotes. Una vez fui apedreado. ¿Quién sobrevivía a eso? Que les llueva una pila de piedras. ¿Quién sobrevivía a una lapidación? 3 veces sufrí naufragios. Pero por Cristo. No es porque iba por allá a pasar unas buenas vacaciones en la playa, allá en el Mediterráneo. No, por predicar a Cristo, por el Evangelio. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. No porque iba en el Titanic. Nuevamente era porque él no importaba a dónde fuera y a donde Dios lo enviara a predicar el Evangelio. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos, podemos ver la palabra peligro, y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son, hasta de supuestos cristianos. Aquí podemos estar en peligro. Hay muchos que hasta dicen ser cristianos. Es que es donde vamos, mis hermanos. Sí, esto físico, humano, material, esto está en peligro. Puede ser el supuesto cristiano, el que te quite la esposa. O el supuesto cristiano, el que te quite lo material y lo físico, el que te deje sin nada. Puede ser hasta un supuesto cristiano que nos quite la vida. Pablo lo vivió. Pero cuando nuestra esperanza y confianza está en Cristo, uno que resucita a los muertos, que no nos prometió riqueza en esta tierra, sino una riqueza que nadie se roba, que nadie nos quita, que nadie nos arrebata, sino una riqueza que está reservada en los cielos para ti y para mí. Si hemos creído en Él, cuando uno cree eso, mis hermanos, esto es lo que nos da valentía para afrontar todas las circunstancias difíciles de esta vida, porque son reales o no. Entonces podemos ver ahí la palabra peligro y el pasaje sigue. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir, no para ganarse un sueldo y pensionarse, por predicar a Cristo. He tenido hambre y sed, porque Él no pedía dinero. Y a menudo me he quedado sin nada que comer. Oh, ahí es donde vemos. Eso es lo que hace el que predica el evangelio verdadero.
Podemos ver, mis hermanos, he temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y si siguiéramos leyendo el pasaje, te invito a que lo leas en casa. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque lo que él está es confrontando, diciendo, a ver, ¿en qué hemos creído? ¿Cuál es el evangelio? El evangelio verdadero no es el que te promete 500 años de vida en esta tierra. El evangelio verdadero no nos promete ser como Matusalén. El evangelio verdadero nos promete llegar a ser como Cristo, vivir eternamente en la gloria. No importa si vivimos 5 años aquí o si vivimos 100 años aquí, si Dios nos da 5 o 100, no importa. Lo importante es que Él nos ha dado una eternidad en Cristo Jesús. Eso es lo que nos va a dar valentía. En las circunstancias de esta vida, porque van a ser difíciles. Habrá momentos buenos, gloria a Dios por ello. Si este 2022 fue bueno, gloria a Dios. No sabemos cómo será el 2023, pero sí sabemos cómo será la eternidad en Cristo, de gloria, porque eso es lo que Él nos ha prometido. Hebreos capítulo 11, el capítulo de los héroes de la fe, los que cerraron bocas de leones, los que aplastaron al gigante, los que conquistaron reinos. Saben, mis hermanos, creo que el centro de Hebreos está en los versículos 35 al 38 del capítulo 11. Pensemos en esto. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que por la fe hubo personas que aún sus seres queridos se les murieron y los recibieron con vida. Y muchas personas dirían, eso es lo que yo quiero. Pero esos seres queridos que recibieron con vida se volvieron a morir, porque ¿qué sigue diciendo el versículo? Sin embargo, otros fueron torturados. Y dice que también tenían fe. Son los mismos héroes. Alguien podría decir, ¿y dónde estaba la fe? ¿Les faltó fe? Para nada, porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Porque Dios en ninguna parte ha prometido eso. Si Dios un día hace un milagro en nuestras vidas, gloria a Dios, pero puede ser que un día nos resucite y el otro día nos torturen. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene ¿cuándo? Después de la resurrección. Aún los que recibieron a sus seres queridos que se habían muerto, los recibieron otra vez con vida, se murieron. Ellos también creían que había una vida mejor después de la resurrección. Pero hubo otros que dijeron, no Señor, yo no niego a Dios, a mí no me interesa. Porque es que el Dios en el que yo he creído no me está prometiendo un pedazo de tierra aquí. Y lo está hablando de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, que ellos sí que tenían promesas materiales. A ellos sí se les había prometido allá, Medio Oriente, Palestina, ese pedazo allá en la Franja de Gaza. A ellos sí se les prometió esto. Sin embargo, ellos sabían que de todas maneras, aunque Dios les diera esas cosas físicas, humanas y materiales, su esperanza era una vida mejor que viene después de la resurrección. Por eso era que tenían fe verdadera. Lo que significa es, si hoy Dios me levantó de un lecho de muerte, de la cama, me sacó del hospital, cuando ya no daba nada por mí, gloria a Dios por esos días o años de vida que me regala en esta tierra, pero al final debo estar seguro y convencido, esto es lo que nos va a dar valentía, que estos días en la tierra son contados, pero que hay una eternidad que nos espera en Cristo Jesús. Espero que esa sea nuestra esperanza. El versículo 36 dice, algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Y aquí está hablando de los del Antiguo, pero también podemos incluir los del Nuevo, como Pablo. Los del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Otros fueron encadenados en prisiones. Eso fue que estaban en pecado, ¿cierto? Eso fue que no fueron fieles en las finanzas y por eso les fue mal. No. Tenían fe, igual que los demás. Versículo 37, algunos murieron apedreados. Nuevamente, si miras al Antiguo Testamento, está lleno de estas escenas. Si vamos aún al Nuevo Testamento, por ejemplo, un Esteban, un hombre de Dios que fue apedreado. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. Cristianos verdaderos, hombres de Dios. ¿Qué dirías tú? ¿Les faltó fe, no? No, no les faltó fe. Es que sabían que aunque los partieran por la mitad, había uno que los iba a levantar de esa condición. Y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Mis hermanos, a veces me pregunto esto, y yo me miro y no me ha hecho falta nada de esas cosas. Nosotros, todos los que están aquí conmigo, estamos mejor vestidos que estas personas. Mis hermanos, ahí es donde tenemos que decir, gracias a Dios, estamos viviendo mucha abundancia, mucha. Pero quiera Dios que esa abundancia no sea peligrosa y nos quite la mirada de lo que es importante, lo eterno. Creamos en Cristo y gracias a Dios por todas esas cosas buenas que nos da.
Ayer nada más estaba hablando con alguien, le decía, tenemos demasiado, demasiado. Es que de verdad yo miro mi vida y tenemos más de lo que merecemos, obviamente. Tenemos muchísimo, pero lo que más tenemos y no merecemos es saber que aunque esto tarde o temprano se pierda, en Cristo tenemos la salvación, la vida eterna. Eso es lo que realmente importa. Versículo 38. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. No porque les faltara fe, sino al contrario, porque eran verdaderos hombres y mujeres de fe que sabían que así fueran un hueco en la tierra, pero tenían a Cristo, tenían a Dios en su corazón, y lo importante era lo que iban a recibir después de que salieran de ese hueco, aunque ese hueco fuera la tumba. Esta es la pregunta, ¿ese es el evangelio que nos han predicado? Podemos ver por qué muchas veces, aún nosotros como cristianos, terminamos pareciéndonos a los que no conocen a Cristo. Porque es que hoy tristemente, es que mira, no, bendecido y en victoria, porque mira todo lo que Dios me ha dado. No, bendecidos y en victoria, porque tenemos a Cristo, aunque no tuviéramos nada en esta tierra. El mismo Señor Jesucristo lo enseñó en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Esta palabra es impresionante. Dios los bendice a ustedes. ¿Quieres bendición? Cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. A veces uno quiere hacer la voluntad de Dios, está quien lo critica y uno se siente mal. Vea lo que están diciendo, me están criticando, me están señalando y hasta se siente mal por eso. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Bendición. Bendición. Es que lo que estén diciendo sea mentira, eso es bendición. Que lo que estén diciendo sea verdad, eso sí ya es otra cosa. Si están hablando mal de nosotros, si nos están criticando, si nos están persiguiendo, si nos están señalando, con tal de que nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón esté en Cristo, ahí sí, como dicen por ahí esa canción popular, que hablen de mí. No importa, porque lo importante es que nuestro corazón está firme en Cristo Jesús. Vea, les está yendo mal porque vea, mire lo que les está pasando. No importa, estamos honrando a Cristo, estamos viviendo para el Señor y no estamos centrados en las cosas de esta tierra. Esto está en peligro. Tarde o temprano se acaba, pero lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es la verdadera bendición. Y al contrario, ¿sabes? Gracias por bendecir mi vida. Gracias por señalarme, criticarme y condenarme, porque tengo a uno que aunque tiene toda la razón, tiene todos los argumentos para desecharme, me ha tomado en sus brazos y nunca me va a dejar. Es mi Padre Celestial, es Cristo, mi buen pastor. Alégrense, dice Jesucristo. Estén contentos. ¿Por qué? Porque les espera una gran recompensa que el día de mañana, no, puede ser que el día de mañana las cosas sigan peor. Les espera una gran recompensa ¿en dónde? En el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Miremos el Antiguo Testamento. Todos los profetas del Antiguo Testamento, ¿quiénes eran ricos? ¿Cuánto tuvieron los profetas del Antiguo Testamento? Es que aquí la palabra de Dios nos está diciendo, Jesucristo nos dijo, vaya, miren, son los profetas. No miren los que conquistaron la tierra prometida, porque si tú los miras después, terminaron perdidos. Mira los que fueron fieles a mi palabra. Mira a Jeremías. ¿Cómo lo llamaban? ¿O cómo es conocido el profeta llorón? ¿Por qué? Porque no le iba muy bien, que digamos. No le iba muy bien. Mira a Oseas. Fue el profeta, a veces me confundo un poco, fue el profeta que perdió a su esposa. Mis hermanos, es el de la prostituta. Se me olvidó, ¿cuál es el profeta que perdió la esposa? Eso se me olvidó. Hay un profeta que Dios le dijo, tu esposa se va a morir. Elías, pensemos en Elías nomás. ¿Cómo se vestía Elías? ¿Con Versace? ¿Con saco y corbata? Un cinto de cuero de piel de camello y, mejor dicho, le tocaba dormir en una cueva. Los cuervos le traían, bueno, no, eso sería otra discusión, pero tenían que Dios enviarle a alguien que le llevara comida. Le tocaba ir a pedirle comida a una viuda que se iba a morir de hambre. Ese era Elías. Eliseo quemó las yuntas de bueyes y las carretas y hizo un holocausto. Chao, eso era. ¿Qué recibió? Un manto. El manto de Elías. Recibió lo más grande, una doble porción del Espíritu. El conocimiento de Dios y de la verdad. Dejó todo atrás. ¿Por qué? Por caminar en pos de lo supremo. Como lo dijo alguien, no es un tonto el que pierde lo que no puede retener por ganar lo que no puede perder. Todo esto humano físico está en peligro, pero si hemos creído en Cristo, la eternidad no. Pero a veces eso se pone en peligro porque nos enfocamos tanto en esto físico, humano y material que nos olvidamos que nuestra esperanza y seguridad está en lo celestial.
¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 13? Creo que este es el versículo que resume la verdadera fe. Todas esas personas, todos los héroes de la fe que se mencionan en el capítulo 11, murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron, aquí es donde está, todos coinciden en esto. Toda la persona que ha creído en Dios, en Cristo, verdaderamente debe coincidir en esto, en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Iban de paso, al igual que tú y yo, ¿o no? ¿Quién aquí puede decir que no va de paso por este mundo? Sí, lo dijo un hombre que hace poco también se murió. Nadie es eterno en el mundo. Ni él, que lo cantó. En el mundo no, pero sí somos eternos en Cristo. En Cristo sí. Esta es la pregunta. ¿Esto es lo que nos da valentía? Creo que por estar expuestos a otros mensajes y no a esta clase de mensajes es que hemos perdido la valentía. Pero esta es la palabra que nos da valentía y que en segundo lugar nos da fortaleza. Fortaleza para el cristiano. Por esta fortaleza es muy particular porque aquí es donde quiero decir algo muy fuerte. Este es el segundo punto. Perder de vista lo eterno y centrarnos en esta tierra, y esto va a ser muy fuerte, nos lleva a ser más pecadores. A ser egoístas, orgullosos, ambiciosos, ávaros, a estar angustiados, perder el gozo y el contentamiento. ¿Por qué lo perdemos, honestamente? No es por las cosas de esta vida. Mis hermanos, gracias a Dios que somos salvos por gracia en Cristo Jesús. Pero cuando perdemos de vista que el evangelio verdadero está centrado en lo que está allá, no en lo que está acá, esto lleva a verdaderos cristianos a vivir en pecado, en desobediencia. Porque cuando creemos que lo que importa es esta vida, disfrutar esta vida, es que esta vida es muy corta, esta es muy corta, pero lo que Dios nos ha prometido es una larga y eterna vida en Él. Veamos esto en la segunda parte del versículo 32 hasta el versículo 34, porque pensemos, y si no hay resurrección, y esta traducción lo hace de manera perfecta, hay entre comillas una frase, comamos y bebamos que mañana moriremos, literalmente, disfrutemos de esta vida, pero no es que Pablo esté diciendo que esto es así. Literalmente aquí él está tomando una cita de Isaías. Una cita muy fuerte que en un momento vamos a ver. Literalmente, si no hay resurrección, lo que Pablo está diciendo, ahí es donde vamos. Cuando quitamos la eternidad, cuando quitamos la esperanza de lo que hay allá, ¿saben en qué se resume nuestra vida? Disfrutemos lo que está en esta tierra. Y cuando tú y yo creemos que hay que disfrutarlo de esta vida porque esta vida es muy corta, ¿cómo la disfrutamos? Ahí es donde eso nos lleva al pecado. No, es que no podemos desaprovechar oportunidad. Esta vida es muy corta. Mis hermanos, sea lo que sea, esta vida siempre va a ser corta. Pero la que nos espera es eterna. Pero cuando nuestra vista está puesta en la eternidad, y sí, es Cristo y su Espíritu, su palabra, pero a la vez, nuestra visión de lo eterno es lo que nos va a llevar aún a luchar contra el pecado. Porque ¿qué dice el versículo 33? Y es muy fuerte. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Ya los corintios estaban recibiendo enseñanzas de hombres que les estaban diciendo, es que miren, es que la vida en Cristo es prosperidad en esta tierra, es que la vida en Cristo es bendición en esta tierra, es que la vida en Cristo es un disfrute en este mundo. Y saben, estaban siendo engañados por los que decían semejantes cosas. Comamos, bebamos, disfrutemos, porque esta vida es un ratico. Esta vida sí es un ratico, pero mejor pensemos eso en lo eterno, que allá es donde vamos a disfrutar verdaderamente sin pecar. Cuando creemos que lo único que tenemos es esta vida tan corta, es donde uno vive angustiado, preocupado, afanado, estresado y de todo lo que termina en nada por las cosas de esta tierra. Pero si pusiéramos más nuestra esperanza y fijáramos más nuestros ojos en lo eterno, pero aquí lo quiero decir porque espero que esto no suene feo, no suene fuerte ni regañón. Mis hermanos, yo soy el primero que está siendo exhortado por esta palabra. Yo soy el primero que necesito esto. Porque las malas compañías corrompen el buen carácter, o como lo dice Reina Valera, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Cuál es la mala compañía? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es la mala compañía aquí que es peligrosa? No es el compañerito del colegio, aunque también, si me lleva a lo terrenal. Está hablando de maestros en la iglesia que estaban enseñando solo que lo importante era esta tierra. Recuerdan que ya lo vimos. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima del mundo entero. No se dejen engañar. La peor compañía, la más peligrosa que una persona cristiana puede tener en este mundo es otro al lado que se haga llamar cristiano, hasta líder, pero que lleve tu mente y tu corazón a enfocarse en ¿qué? En lo terrenal, no en lo eterno. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado hasta por años frente a ese tipo de ministerios que nos llevan a pensar solo en lo terrenal,
solo en lo de esta vida. Que lo que importa es que Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te va a sanar, te va a dar una casa, te va a dar un carro. Mis hermanos, ¿y si no nos da eso qué? O si nos los da y mañana nos lo quita. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Las malas compañías corrompen el buen carácter. La peor compañía es una persona que dice ser cristiana, dice ser mi amigo, mi pastor, mi líder, y me lleva a enfocarme solo en lo en lo terrenal, no en lo eterno. Precisamente piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Porque cuando te centras solo en lo terrenal, no te importa hacer el negocio chueco. Cuando pienso solo en lo terrenal y en el placer físico, no me importa acostarme con mi novia cuando estoy comprometido con ella y tengo también un compromiso con Dios. No me importa acostarme con una mujer que no sea mi esposa, porque es que hay que disfrutar una canita al aire, ¿no? Mis hermanos, pero cuando pensamos que esto es pasajero, eso pasará. Y pensamos eso en lo eterno, Dios nos va a dar la fuerza, la valentía y el poder, la fortaleza para decir, no, esto solo dura un ratico. Lo que me espera ya es lo que realmente importa. Es lo celestial y Cristo me ha regalado eso. Así que no quiero vivir mi vida a la luz de lo pasajero. No quiero vivir mi vida a la luz de migajas. Quiero vivir mi vida a la luz de lo eterno que permanece para siempre. Y mi preocupación no es disfrutar esta vida. Mi preocupación es vivir esta vida que es tan corta a la luz de la eternidad, de la santidad. Porque el verdadero goce y disfrute de los cristianos, la verdadera riqueza, no está aquí, está allá. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Pero están en la iglesia, les va bien, son prósperos, pero ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está su mente? En la tierra. Quiera Dios que nuestro corazón esté en lo eterno. Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Saben dónde está ese pasaje? Isaías 22, 12 y 13. En ese día, el Señor de los ejércitos celestiales los llamó a llorar y a lamentarse. Es el pueblo de Dios. Dios los está llamando por medio del profeta. Están pecando, están lejos de Dios. Dios no los ha desechado, pero ¿saben qué hacen ellos en medio de su pecado? Les dijo que se raparan la cabeza en señal de dolor por sus pecados y que usaran ropa de tela áspera para expresar su remordimiento. Los está llamando a que reconozcan que han pecado, que han ofendido a Dios. En cambio, ustedes bailan y juegan, matan reses y ovejas, comen carne y beben vino. ¿Estas cosas son malas? No. Pero esta es la pregunta. Si yo he ofendido a Dios, ¿es momento de hacer una fiesta o es momento de pedir perdón y decir, Señor, soy un pecador? No significa que bailar y jugar y matar reses y ovejas y comer carne y beber vino sea pecado. Pero en el momento en el que Dios me está diciendo, hey, estás lejos de mí, te estás apartando, en lugar de ellos reconocer su pecado, ¿sabe qué hicieron? Hicieron una fiesta. Estamos felices en lo que estamos. Y dicen, y ahí está la frase, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pues si al final nos vamos a morir, si nos quieres matar, mátanos. No les importó que estaban viviendo lejos de Dios. Ese es el contexto de esa frase. Con tal de que todo marche bien en esta vida, ¿qué importa? Si nos vamos igual a morir. Pero ¿cuál es el asunto? Es que cuando nos morimos ahí no acaba todo. Ahí es donde empieza todo. Ese es el asunto. Por eso creer en Cristo no es para que nos dé cosas en esta vida. Es para que nos dé lo que realmente importa. Lo que no está en peligro, la eternidad. Porque esto físico está en peligro, mis hermanos, y tarde o temprano se acabará. Por eso es que en Hebreos 12:1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Esta es la verdadera fe. Fe no es que yo oro y todo lo que yo le pido a Dios, Él me lo da. Eso no es fe, mis hermanos. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Eso es fe verdadera. Fe verdadera es saber que Dios me ha llamado, me ha salvado y me ha llamado en Cristo, no a recibir una herencia en esta tierra, sino que me ha llamado en Cristo a creer en Él para correr con perseverancia una carrera que tenemos por delante. Y lo que tenemos por delante es la eternidad. Es la eternidad. Esa es la fe verdadera. Es saber que aún en los problemas y dificultades Dios no me ha dejado porque lo que Dios me ha prometido está allá del otro lado. El apóstol Pedro lo dijo de esta manera en el capítulo 3, versículo 11 de su segunda carta. Dado que todo lo que nos rodea será destruido o deshecho de esta manera, ¿cómo no llevar una vida ¿qué? Santa y vivir en obediencia a Dios? Lo que Pedro está diciendo es, si tú ya hemos puesto nuestra esperanza en la eternidad, ¿por qué centrarnos tanto en lo material, en lo físico y en lo que este mundo ofrece? Disfruta de la vida. Ay, esa juventud, tú tan joven, tan bonita, disfruta de la vida. ¿Qué es disfruta de la vida?
Eso es lo que te dice hasta a veces las personas que te dicen que te aman. No, mis hermanos, esta vida no es de disfrutar. Que lo que llene nuestro corazón sea vivir para la gloria de Dios, aunque no sea tanto el disfrute. Mejor decirle, disfrutar esta vida tan cortica. Prefiero disfrutar una vida eterna con Jesucristo. Mis hermanos, ese es el evangelio verdadero y Pedro es lo que nos está diciendo. Si vivimos a la luz de la eternidad, ¿cómo no llevar una vida santa, vivir en obediencia a Dios? Podemos ver que lo eterno va a ser el aliciente, fortaleza para decir no al pecado. Y aunque falláramos, pidamos perdón, pero digámosle, Señor, yo quiero vivir a la luz de esta eternidad. Tanto que quiero terminar con este versículo, para mí uno de los versículos más hermosos, pero confrontantes frente a esta verdad, Colosenses 3:2. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Fue el consejo de Pablo a los colosenses. Es el consejo de Pablo, de Dios, a través de su palabra, hoy a nuestras vidas. Pero en lo que me quiero centrar es en esa primera palabra. En el idioma original es tan grande, puede significar ejerciten su mente. Vamos a hacernos esta pregunta honesta, sincera. ¿En qué es lo que más pensamos tú y yo? ¿En las cosas del cielo o en las de la tierra? ¿Sí o no? Esa misma palabra podría traducirse como entreténganse. ¿Es malo el entretenimiento? Aquí la Biblia dice que su mente esté entretenida en las cosas de ¿qué? Del cielo, no en las de la tierra. ¿En qué nos entretenemos más? Vamos a ser honestos. Podemos ver por qué a veces nos da tanto temor, tanto miedo a las cosas que no deberían darnos miedo. ¿Por qué perdemos tanto la valentía y la fortaleza? A veces lo que más entretiene en nuestra mente hasta es el pecado, ¿sí o no? Vivimos pensando en el pecado. ¿Y a quién no le llegan esos pensamientos? Pero si nuestra mente se entretuviera más en lo eterno, en lo celestial, no en lo pasajero, literalmente significa tener sentimientos. ¿Por qué? Por el cielo, no por la tierra. Puede significar una ferviente e intensa preocupación e interés. ¿Por qué? Por el cielo, no por la tierra. Pero preguntémonos, ¿en dónde está nuestra mayor preocupación? ¿En dónde están nuestros mayores intereses? ¿Sí o no que en la tierra? Necesitamos más enseñanzas como estas, que nos digan que todo eso por lo que tanto nos preocupamos, todo eso que tanto nos angustia, todo eso que tanto cambia nuestro estado de ánimo y nuestras emociones, todo eso lo tenemos enfrente y está en peligro, frente al peligro. ¿O no? Todo, mira todo lo que está a tu alrededor, todo lo que tienes enfrente, ¿está en peligro o no? ¿Se acaba tarde o temprano o no? Pero quiera Dios hoy darnos por medio de su palabra valentía en toda circunstancia, fortaleza para vivir en obediencia, sabiendo que aunque todo lo que está a nuestro alrededor está en peligro, tú y yo podemos permanecer firmes y estamos cimentados en la roca de los siglos, en Jesucristo, porque lo que Él nos ha prometido es que aunque todo esto, tarde o temprano, caerá debajo de nuestros pies, Él nos mantendrá firmes y seguros, porque lo que nos espera es una eternidad gloriosa junto a Él. Ese es el evangelio que hemos creído. Quiera Dios que sí. Por eso la manera en que quiero que terminemos es diciéndole, Señor, llévame a entender que aunque todo esto está en peligro, que yo pueda tener valentía y fortaleza en ti, sabiendo que lo que tú me has prometido, y es seguro, es más que todas las cosas que están a mi alrededor. Pidamos a Dios esto, porque yo soy el primero que necesita decirle, Señor, necesito esta valentía, esta fortaleza. Que tu palabra hoy se haga viva en mi corazón. Pidamos esto. Podría decirlo, una excelente enseñanza para empezar un año. Pero el que nos va a ayudar en este 2023 y los años de vida que nos quiera regalar a vivir frente a esta verdad con valentía, con fortaleza, va a ser aquel que en esa cruz entregó su vida para darnos lo más grande, aquello que no está en peligro, la eternidad, el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Es una palabra fuerte, pero es una palabra necesaria. Gracias por permitirnos empezar este año con este alimento. Alguna vez tú le enviaste a Elías un alimento que lo fortaleció durante 40 días para caminar un largo viaje. No sabemos nosotros cuánto estaremos en este desierto que es este mundo. No sabemos cuánto estaremos en este peregrinar en este mundo, en esta tierra. Pero Padre, que sea esta tu palabra y muchos más mensajes como estos, los que nos den la valentía y la fortaleza. La valentía para saber que nuestra esperanza es eterna y que aunque esta vida se desvaneciera, aunque este cuerpo se desgasta y tarde o temprano desciende a la tumba, que podamos enfrentar esto con valentía, con tu poder, con tu fuerza, con tu fortaleza, sabiendo que lo que nos espera, que nuestra recompensa estás en los cielos junto a ti, al lado de Cristo, tu amado Hijo, nuestro Rey. Pero que también nos fortalezcas entendiendo
que claro, es a través de tu espíritu, la verdad de Cristo, tu palabra, pero que también pensar en lo eterno, meditar en lo eterno, pensar en lo supremo, en lo que no se desvanece, en lo que no está en peligro, sea lo que nos ayude también a decir no al pecado, no en nuestras fuerzas, sino en tu gracia. Por favor, Padre, que no estemos buscando una vida cómoda en esta tierra, disfrutar de las cosas de esta vida, al contrario, que eso no nos importe, que si nos das cosas buenas las podamos disfrutar pero sana y correctamente, pero que podamos entender, que podamos llenar nuestra mente, o que tú mejor seas llenando nuestra mente y nuestro corazón de lo eterno, que nuestro mayor entretenimiento, que nuestra mayor fortaleza sea pensar en el cielo y no en la tierra, que realmente nuestra mente y corazones se llenen de tu palabra y tu verdad, que nuestros planes, sueños y anhelos estén puestos en ti y en lo eterno, no en lo pasajero. Ayúdanos a vivir en pos de lo supremo, en pos de Cristo, en pos de lo eterno, en pos del reino que nos has regalado en aquel que es más sabio que Salomón, tu Hijo, quien se entregó para salvarnos. Padre, te pido esto por mi propia vida, por cada uno de mis hermanos en este lugar y donde quiera que haya una iglesia que se reúna en tu nombre. Te lo pido para este 2023 y para todos los días o años de vida que nos quieras regalar en esta tierra. Que tu verdad, tu palabra, tu eternidad nos fortalezca para tener valentía frente al peligro, pero entender que lo verdaderamente seguro está en ti, en Jesucristo. Amén y amén.